Bienvenidas al podcast de Tu Mejor Versión. Estamos de vuelta. Bienvenidos a Ser Tu Mejor Versión, el podcast que te inspira a descubrir tu potencial, alcanzar tus sueños y a convertirte en la mejor versión de ti misma. Soy Fabiana Fiereder, soy coach de vida, psicopedagoga y tu anfitriona en este viaje emocionante de autodescubrimiento. Sabes que vamos a ir descubriendo diferentes episodios, vamos a ir trabajando crecimiento personal, mentalidad, negocios y emprendimientos a través de diferentes diseños para brindarte insight, herramientas prácticas y conversaciones que nos permitan ir superando obstáculos, encontrar nuestros propósitos y diseñar la vida que siempre soñamos. Este podcast nació de mi profunda pasión por comunicar y por acompañarte en este viaje de mejora constante que sé que atravesás día a día. Para que no te sientas sola, para que armemos esta comunidad hermosa y este encuadre desde la planificación y desde la conexión con una misma para poder ir alcanzando nuestras metas, para descubrir nuestros límites, para desbloquear nuestro máximo potencial, para emprender y aprender sobre el emprendimiento, a tener un mayor bienestar y a conectar también con historias inspiradoras. Quédate acá que hoy vamos a trabajar un tema movilizante y es cómo los miedos pueden bloquear nuestras metas. ¿Miedo que bloquea tus metas? Si te pasa que te planteas metas para un nuevo año y después resulta que te das cuenta que no las lográs o que el desafío te involucra un miedo enorme, quédate porque este capítulo de este podcast te va a ayudar un montón. Mira, te cuento cómo surge. Cuando terminamos el taller Crea Tu 2024, una de las chicas hizo una pregunta que fue movilizante para todas las demás y trajo a colación el tema del miedo, que si bien lo tengo súper presente, no lo pudimos ver tan en profundidad porque nos iba a llevar a un taller más. Sin embargo, es importante destacar esta portavoz porque trae en palabras aquello que se está manifestando y que es necesario mirar. Así que, bienvenido miedo, bendito miedo, te hacemos un espacio y te recibimos acá, bien cerquita de nuestras metas. El miedo es ese acompañante incómodo, ese que nos ata o nos paraliza y al que muchas veces le culpamos de nuestra inacción. Mi respuesta rápida ante la pregunta fue que nos teníamos que reconciliar con el miedo. Porque algo nos trae, hay información y que probablemente también es parte del proceso porque en definitiva nosotros cuando nos planteamos una meta que nos desafía nos estamos moviendo de nuestra zona de confort y estamos corriéndonos de nuestro lugar seguro. Entonces el miedo aparece para comunicar que este movimiento no es del todo grato y placentero. Por lo tanto, claro, entonces cuando el miedo aparece de esta manera es importante darnos cuenta que definitivamente trae información que es importante que podamos mirar y descubrir. ¿Te ha pasado alguna vez que un miedo te ha bloqueado o te ha paralizado? Es que el miedo tiene que ver con el desafío. Mucho se ha hablado de este movimiento, de salir de la zona de confort, a ir a la zona de aprendizaje o de crecimiento, pero antes de entrar en ciertos aspectos que podemos manejar, quiero que tengas en cuenta 3 tipos de miedos que a veces no son tan fáciles de atravesar o de enfrentar. Entonces, te voy a hablar en un primer momento de los miedos heredados. Mi abuela tiene más de 90 años y aunque tiene sus mañas, como toda mujer grande, es una mujer sumamente autosuficiente. Vive sola, se cocina todos los días, está súper lúcida y en su casa no vas a encontrar ningún remedio. Sin embargo, siempre le ha tenido miedo a las tormentas, pero un miedo irracional que la paraliza. Quiere estar en su casa y que en su cara se ve un pánico tremendo de lo que le genera. Y déjame explicarte algo. De donde soy originaria, las tormentas eléctricas de vientos fuertes, lluvias intensas, constantes, son más que frecuentes. Y imagínate que mi abuela, con 90 años, habrá vivido no sé qué cantidad de tormentas en su vida. Y una vez le dije, abuela, ¿cuántas tormentas ya viviste todos estos años?
¿Por qué le tenés tanto miedo? O sea, ¿no te das cuenta que tenés una casa, estás segura, estás tranquila, no te va a pasar nada, nunca te pasó nada? ¿Por qué le tenés tanto miedo? Y ella me respondió algo que no se lo había contado ni a sus hijas, que su papá, cuando era chico, había vivido una experiencia traumática en una tormenta muy fuerte y se había caído un ropero que casi mata, o en su imaginación, casi mata a su hermano o a su hermana pequeña. Y entonces desde ese momento siempre le tuvo mucho miedo a las tormentas. Tanto que cada vez que había una tormenta, cuando ellos eran chicos, él entraba totalmente en pánico. Un miedo totalmente heredado. Y además sumarle a eso que vivían en el medio del campo, no había electricidad, y en la mente de una percepción de una niña chica, la persona que era su seguridad máxima, como su papá, entraba en pánico. Me imagino que no habría sido fácil. Su papá murió, la tecnología avanzó, mi abuela pasó casi el 90% de su vida en una casa de un pueblo, muy segura, y sin embargo ese miedo la sigue llevando a esos recuerdos. Estos son miedos heredados. Y si bien no soy experta en constelaciones familiares, sé que hay un término que es la lealtad. Y muchos miedos los seguimos sosteniendo por lealtad a nuestro sistema familiar. O por lealtad tenemos miedo que nos impiden avanzar, porque sentimos que no vamos a pertenecer más a ese sistema familiar. Si vamos por una meta que difiere mucho de sus creencias y sus modos de entender la vida, podemos sentir que estamos siendo desplazados o no vamos a pertenecer o a encajar al sistema que veníamos estando acostumbrados. Entonces la primera pregunta es, ¿tus miedos son miedos tuyos o son miedos heredados? ¿Tienes miedos que te enfrentan con lo que te han transmitido sus padres o cuidadores principales? Ese es el primer tipo de miedo que es importante descubrir y darnos cuenta con qué tiene que ver, si tienen que ver con miedos o con ideas que nosotros tenemos en nuestras cabezas o con cosas que hemos ido heredando y nosotros necesitamos transitar, sanar para poder dar un paso más. El segundo miedo es el miedo que genera un evento traumático. Te voy a contar otra historia. Hace ya 8 años atrás tuve un accidente de auto cuando iba por un camino de ripio, esos que son de tierra y piedra. Cuando en un momento quiero esquivar un pozo, pierdo el control del auto y doy muchísimas vueltas. Por un momento entro en pánico, me doy cuenta de que iba a tener un accidente, ya que a pesar de hacer todo lo que había aprendido que tenía que hacer en ese momento, no podía tener el control y me entregué. Pensé que me iba a morir, sí. Pero la vida, el cinturón, Dios o el universo no quisieron que ese sea mi momento. Cuando abro los ojos, estaba en una cuneta de agua, con el auto totalmente destrozado, los vidrios rotos y yo entré en un estrés postraumático. Luego de ese evento tenía que seguir viajando al pueblo para poder trabajar. Viajaba en bus o viajaba en taxis o remises, pero cada vez que pasaba por ese camino sufría como si fuera la primera vez o si fuera la misma vez que estuve el accidente. Tenía estos flashbacks, la pasaba muy mal, lloraba, me estresaba. Fue un momento muy duro y no volví a manejar durante muchísimos años. Y no fue hasta mucho tiempo después que estuve leyendo el libro de la bailarina de Auschwitz, con millones de distancias entre ella, lo que ella vivió y yo, obviamente, es que entendí que estaba viviendo un estrés postraumático. Y gracias al arduo trabajo que hice con mi psicóloga, que es una genia y una especialista en trauma, pude sanar esa experiencia y volver a manejar. Te cuento esto porque hay ciertos miedos que es importante que los manejes con las herramientas adecuadas. Y por más que te digan, dale, enfréntate al miedo, por más que uno se esfuerce en enfrentarlos, esos miedos son muy difíciles de erradicar. Entonces, para que no te desgastes y no te frustres, y si tienes características de estrés postraumático, que son estos eventos que te generan un montón de situaciones, es mejor que puedas trabajarlos con alguien que sepa. Y por último llegamos a los miedos mentales. Acá sí podemos trabajar y manejarnos. Lo que podemos hablar de los miedos mentales, o como le llamo yo, esos miedos que se colocan en nuestro sistema de creencias, son al final pensamientos, ¿sí?
Estos pensamientos que son el 90% de cosas que nunca van a pasar o que nunca suceden, pero que igual las tenemos en nuestro sistema de creencias y que, como claro, nuestro cerebro lo que quiere es que nos quedemos en la zona conocida o en la zona de confort, nos dispara todos estos miedos para que no nos movamos y nos impide crecer. Aquí es donde sí tenemos herramientas para poder gestionarnos de una manera más autónoma o desde la mirada del coaching para poder conectar con esa nuestra mejor versión. Es que enfrentar miedos es fundamental en nuestro crecimiento, pero es algo que tenemos que aprender a lidiar y a disminuir la carga mental, que no sea todo tremendo. Hay una frase que me gusta mucho y es que nosotros tenemos que aprender a convertirnos en nuestros propios observadores internos y a descubrir que el miedo es una parte más de nuestros pensamientos y que nosotros no somos solo nuestros pensamientos, somos mucho más que eso. Desde esa posición es muy importante porque nos hacemos cargo y responsable de cómo gestionamos esas emociones en ese momento. Al final, somos nosotros quienes vamos creando nuestra vida. Y aquí la cosa se pone entretenida, ya que, por un lado, si lo miramos desde una perspectiva, los miedos no existen, o esos miedos que nosotros elucubramos que pueden llegar a pasar, son ideas de nuestra cabeza. Son tal vez conexiones de emociones, ideas o pensamientos, juicios, experiencias, o como recordamos nuestra experiencia, que van activando la sensación del miedo. Es que si lo miramos bien, algo que no pasó, que podría llegar a pasar, es algo que no pasó, o sea, que no existe. Me gustaría dejarte acá una frase de Michelle Pfahler que es muy buena para estos momentos y en vez de preguntarnos qué es lo peor que puede pasar frente a una meta o algo que nos desafía y que nos genera mucho miedo, activemos la pregunta, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Pero sí, te entiendo. Cuando digo esta frase, te va a sonar a espejitos de colores y me vas a decir que tu miedo es real, que se siente en el cuerpo y que yo no estoy en tu lugar. Permíteme decirte que igual, si te cuento esta historia de mi abuela, es porque evidentemente yo también soy una persona muy miedosa y los tengo que ir controlando constantemente. Uno de los disparadores más grandes que tengo es el resguardo o la protección que le doy a mi hijo. De hecho, mi marido me dice mamá cuidado porque dice que es la palabra que más le repito a mi hijo. Y él me trajo algo a colación pensando en este niño que es un toddler de 2 años y medio, que por lo menos por momentos es súper intenso y se arriesga un montón y por momentos tiene miedo a ciertas cosas, como por ejemplo tirarse de un tobogán. Y por más que yo le muestre ejemplos de amigos que lo hacen, por más que le diga que está todo bien, por más que le exprese que no va a pasar nada, él no lo hace. Él no se va a tirar de ese tobogán si es que yo, por más que yo le explique las cosas, hasta el momento en que él se sienta seguro, confiado y nada. Esa es una ayuda tremenda y me parece que es súper importante tenerla en cuenta. Primera herramienta que te voy a dejar. ¿Qué necesitas vos para atreverte a transitar ese miedo? Puede ser confianza, seguridad, tranquilidad, calma, resultados, etc. Piensa en qué situaciones te sentiste así. Es decir, en qué situaciones, si yo quiero sentirme segura, en qué situaciones yo me sentí segura. Sí, es que eso que necesitas ya está dentro de ti. Y es importante atrevernos a recordar, a hacer vital esa experiencia y a honrarla para darnos cuenta que podemos trasladar lo que necesitamos a estas experiencias o estos eventos que nos están activando tanto miedo. Bueno, esto es un ejercicio de visualización y PNL que lleva un poquito más de tiempo, pero me parece importante que lo podamos tener como primer recurso. Y después creo que es importante tener en cuenta lo que hablábamos al principio, de esto que en el fondo los miedos nos traen información. ¿Por qué algo me genera miedo? ¿Y qué dice de mí este miedo? Como dice la frase de Jung, lo que no aceptas se resiste o persiste y lo que aceptas se transforma. Lo dije al revés, pero bueno, no importa. Ahora la idea es abrazar, integrar, descubrir y escuchar
qué es lo que realmente ese miedo me trae y después ponerle un límite. Integro, comprendo, pero me puedo diferenciar de ese miedo con esta frase de, bueno, yo no soy solo eso, no soy solo mi miedo. Y aquí te traigo una pregunta, que es una pregunta que Byron Katie utiliza mucho, es ¿qué sería de mí sin ese pensamiento? ¿O qué sería de mí sin ese miedo? Entonces ahí empezar a activar toda la lista de infinitas posibilidades que pueden llegar a pasar. Situaciones, experiencias, vivencias, emociones que podrías vivir cuando te atreves a dar un pasito a través de ese miedo. Después creo que otra herramienta muy importante es ponerle humor, descomprimir, ridiculizar un poquito el miedo, integrarlo en tu vida y poder hablar de ello, hacerlo carne. Haz pequeños pasos que te acerquen a esa meta. Sobre el miedo a enfrentarnos con el error o la frustración, aquí te dejo una última reflexión y un último comentario. Un miedo muy grande que tenemos y es producto de nuestras exigencias enormes y de nuestras expectativas impuestas es el miedo a equivocarnos o a vernos expuestos a una situación de fracaso. Que de los errores se aprende, que los errores son parte del camino, que los errores nos ayudan a crecer. Ese es el speech que le repetimos constantemente a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, pero que intentamos motivar y activar, pero no es el mismo pensamiento de activación que tenemos cuando nos enfrentamos a un error o a un desafío en nosotros mismos. Entonces aquí, además de revisar el miedo al fracaso o al error, tenemos que revisar mucho nuestra mentalidad. Ese haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, se nota, ¿sí? Entonces, como lo que hacemos nos va definiendo y no lo que decimos nos va definiendo, también lo que hacemos va educando. Entonces, tal vez de qué manera hacerlo parte e integrarlo puede ser también parte de encaminarte y atravesar esa meta. Esto lo vamos a profundizar un poquito más en otro podcast. Por eso te dejo unas preguntitas para que me cuentes. ¿Qué miedos tienes? ¿Cómo te bloquean tus metas? ¿Te ayudó escuchar este podcast? Si querés un ejercicio específico para conectar con tus miedos e integrarlos, escríbeme en mis redes sociales. Y si querés, además de tener el ebook Crea tu año de cuento y más, de regalo el taller Crea tu 2024 para poder activar todas tus metas, para hacer ese camino interno del ser al hacer y al tener, te cuento que me puedes escribir y va a estar disponible hasta fin de año y con una capacidad de activar todas tus metas muy poderosas. Así que escríbeme a contacto@fabianafiereder.com o puedes escribirme a través de mis redes sociales Fabiana Fiereder en todas ellas. Esto fue Sé tu mejor versión, un podcast que más que un podcast es un espacio de aprendizaje para conocernos a nosotras mismas y para salir al encuentro de nuestro ser y así brillar con la luz que tenemos dentro.